la religión audible, es decir, la religión que, que utiliza el oído. ¿Y qué ocurre? Que es más difícil de tratar, es menos tratado. La sistematización resulta mucho más compleja. Pero no se puede dejar de lado que gran número de rituales tienen la base musical, es la clave. Y es un lenguaje más de la religión, es justamente este lenguaje que es lo que les decía de la religión audible. En algunos casos también tiene una inmediatez en que llegas a comprender la, la extrema diferencia, por ejemplo, que puede haber entre una religión y otra, la puedes llegar a comprender gracias a escuchar qué música se utiliza o qué formas musicales se utiliza. Y la música tiene una importancia fundamental, por ejemplo, en el judaísmo. La música en el judaísmo es muy importante cuando, en fin, teóricamente no es... hay toda una serie de interdictos en relación con el uso de, de instrumentos, de ciertos instrumentos, hay toda una serie de interdictos, pero detrás hay todo un mundo litúrgico que, si les interesa, lo tienen en este libro de Hervé Roten, Las músicas litúrgicas judías, que es muy interesante cómo ofrece esta diversidad de opciones de expresión. Les he escogido, bueno, unos cuantos ejemplos, aunque para mi gusto el ejemplo más extraño, que además a veces es difícil entender el planteamiento chamánico, pero por medio de la música llegas a una, no sé cómo decirles, a un acercamiento que, a pesar de la enorme diversidad, puede hasta llegarnos. Y curiosamente, alguien del que hemos hablado en su momento, que es Michael Harner se ha dedicado a realizar toda una serie de grabaciones de música chamánica por todas partes. Aquí les he puesto específicamente las que tienen que ver con el mundo australiano, pero lo ha hecho en muchos lugares. Y algunas las tienen en su fundación de los Foundation for Shamanic Studies. Si siguen este enlace, pueden encontrar algunas de estas opciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces, así como estamos acostumbrados a la religión visible, es decir, estamos acostumbrados a entender muy bien la imagen, a veces no estamos tan acostumbrados a entender la música, porque tenemos unos gustos muy particulares y tenemos unas ideas muy determinadas de cómo es lo que tiene que ser música. Y a veces hay un choque enorme, un choque... el lenguaje de la imagen es más fácil de comunicar y más fácil de acceder a la experiencia de la diversidad cultural. El lenguaje musical, el efecto puede ser el contrario y suele chocarse con esa dificultad de los caminos divergentes frente al occidental, incluso hasta en nuestras capacidades de detectar cuartos de tono y cosas de estas que en algunas de estas sociedades lo hacen y nosotros no estamos preparados para ello. Y de nuevo, lo que les decía antes, este tópico popular
de la identidad última de todas las religiones, si quieren demostrar del modo más claro justamente la diferencia característica entre todas ellas, escojan una serie de ejemplos. Por ejemplo, vamos, la música de los inuit de Canadá y Alaska es tan extraña, tan radicalmente otra a lo que estamos acostumbrados, que es un choque cultural brutal, que somos incapaces de procesarlo. La música chamánica en el norte de Siberia, pues ocurre a veces esa experiencia de lo ajeno, de estar durante horas escuchando, que es lo que hacen, por ejemplo, Michael Harner cuando hacen las grabaciones extensas. Horas y horas escuchando pequeños matices, pequeños cambios. No estamos acostumbrados muchas veces a esto. Y entonces, pues nos encontramos con este mundo tan chocante, pero por otra parte tan interesante de experimentar, tan clave para acercarnos a la experiencia de la diversidad. La religión, y estoy hablando solo de música, no solo de... es religión audible, es religión que nos llega por medio de las notas musicales, por medio del canto, por medio de todos esos elementos que son fundamentales muchas veces en los rituales. Pero escuchar no solo es el canto, lo que nos puede resultar básico a la hora de trabajar las religiones, sino también escuchar los silencios. Es algo que hablaremos en su momento y que tiene que ver con el oído. El oído también es un instrumento clave para acercarnos al mundo del silencio, que es un mundo fundamental en muchas religiones, en que el oído lo que hace es cerrar completamente su apertura, cerrar completamente y concentrar dentro lo que podía ser el fuera. Y este mundo es muy interesante. Tiene el interés de la inmediatez de la experiencia. Tiene el problema de que la racionalización es muy compleja. Y aquí les he escogido toda una serie de ejemplos. Aquí les he puesto música inuit. Les voy a poner la música inuit, aunque sea un momento, a ver si funciona. Y para que vean hasta qué punto es tan totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Esto han visto lo que es el canto Katayak, completamente, es un canto silábico competitivo entre grupos de mujeres generalmente y tiene que ver con lo que les decía antes, la completa extrañeza. No tiene nada que ver con nuestros modelos de ver de entender la religión. Por ejemplo, esto que vamos a ver ahora también es de la bahía de Ungava en Canadá y nos es más cercano, porque estamos más acostumbrados quizá por la propia este tipo de expresión. Escuchen y verán.
Bueno, ya se dan cuenta que nos es más cercana. Nos es más cercana frente a la otra que era la completa, la total alteridad. Aquí les he puesto algunas más de músicas siberianas, por si les interesa. Todo esto lo pueden ustedes navegar y pueden ustedes intentar experimentar, que es justamente lo que les planteaba, experimentarlo. También les puse toda una serie de músicas judías y muy particularmente música hasídica y música sefardí. Dentro de la música sefardí les he escogido un canto que es, desde el punto de vista religioso, muy interesante, porque cuenta la historia de Abraham de un modo muy parecido a la historia de Moisés. Es un Abraham al que su madre no le dice nada a su padre, en fin, es un asunto un poco extraño y que se mantiene solo entre los sefardíes. Les he escogido varios ejemplos, pero el interés es que es un canto de circuncisión. Y por tanto tiene que ver directamente con un contexto ritual claro, que es la acción del mogel y la circuncisión del recién nacido. Pues aquí son ejemplos que les he puesto. Por si les interesa el mantra Gayatri, que es un mantra del Rig Veda, con usos tradicionales y usos New Age, cómo se puede en la New Age utilizar, cantar en sánscrito un mantra que tiene a lo mejor 3.000 años de antigüedad, cantarlo en un contexto completamente diferente. Y les he escogido unos cuantos. Aquí, por ejemplo, sobre la música, el cristianismo oriental y la música litúrgica, como aquí tienen una... es toda una experiencia escuchar esto, porque ¿qué es lo que... escuchen cómo canta. Es una maronita, Marie Queruz se llama. Y entonces canta un canto maronita en árabe, porque el ritual es un ritual cristiano católico en árabe. Como solo quería que escucharan este principio. Ya Allah, oh Madre de Dios, en árabe. Ya se pueden figurar que para un musulmán Dios no puede tener madre. Y es muy interesante por lo que estamos trabajando y hemos visto antes respecto de las palabras. Cuando en español se dice, ¿cómo traducir? Traducimos Allah por Dios. Por ejemplo, las traducciones que se hicieron del Corán, algunas de ellas ponían donde pone Allah, ponían Dios. ¿Utilizamos Dios o mantenemos Allah? Pues esto es darle la vuelta. Ellos hablan de Dios, pero lo denominan Allah. Por tanto, Allah tiene umma, tiene madre. Sobre la formación de la palabra Allah, que viene efectivamente de semítico, de formas muy antiguas del semítico, claro. Y según parece, la traducción más precisa de esa expresión tan antigua es el Dios. El Dios, como dicen, exactamente como dicen los sefardíes, el Dio. Es una expresión con miles de años. Sí, sí, sí. Es la raíz il, que es la raíz semítica para Dios. Bueno, y les termino, como siempre, bueno, les he puesto unas cuantas más por si quieren hacer la experiencia, mejor que palabras, escuchar, y tantas otras que podrían ver, pero la pregunta de siempre, cabe preguntarse sobre la dificultad de expresar de modo verbalizable los análisis de religión audible. Es muy fácil escucharlo y tener una experiencia de la diversidad, pero es tan fácil luego verbalizarlo, justamente desde el punto de vista metodológico se habrán dado cuenta de la complicación que hay en estos lenguajes de la religión, pero son lenguajes que tienen ustedes que
que siempre, por lo menos, aquí casi parece una broma, pero poner el oído cuando estén trabajando sobre un ritual determinado, cuando estén, incluso un texto, pensar cómo podía ser lo que se cantaba, pensar cómo podía ser lo que cómo se oía todo ese mundo.